cuando llega a la escuela, Laura no sale. Y se cuestiona así como, ¿por qué no sale mi hija de la escuela? Claro. Y entra y pregunta y le dicen, es que ella solo tomó la primera clase y se fue. Ella desde ese momento supo que algo le había pasado a Laura. Esta era una medium que ya había trabajado previamente con la policía, incluso con el FBI. ¿Ok? Quiero nombres. ¿Me puedes dar un nombre de quién está involucrado? ¿Quién es el muchacho con el que está discutiendo? Y Annette le dice, Llevaba al tío en una silla de ruedas. Pero el tío ya estaba. no manches. Había algo que los impactó muchísimo, que era que, para empezar, el cuerpo no estaba calcinado, todavía no había alcanzado a calcinarse. O sea, no se había quemado para nada, porque estaba debajo de una cama, que era la cama sí estaba en llamas, pero ella estaba abajo, completamente desnuda, con su ropa perfectamente doblada a un lado y con un cuchillo de carnicero clavado en el pecho. Ay, no manches. Juan comenta que él sabe quién y cómo fue Ah, caray. y cómo dar con él, Ajá. ¿no? Y le dicen, ¿y cómo sabes? Y Juan contesta, porque Teresita me lo dijo a mí, personalmente. Muy buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Criminalmente. En este capítulo nos acompaña nuestra amiga Isabel Pino Flores. ¿Cómo estás? Hola amigo, muy bien. Muy contenta de estar en uno de Criminalmente otra vez. Otra vez. Oye, pero ahora sí tenemos un temazo, ¿no? Sí, te va a gustar mucho. Qué bueno. Me costó mucho trabajo encontrar información de estos casos que te vine a traer, pero está súper bueno, súper bueno. ¿Sí? Sí. Antes de que comencemos, ¿me puedes por favor decir cuáles son tus redes sociales, plataformas y a qué te dedicas si una persona es la primera vez que nos escucha? Sí, mi nombre es Isabel Pino Flores, así me pueden encontrar en mis redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok, así lo escriben, Isabel Pino Flores. Actualmente me dedico a leer el tarot y a dar cursos de tarot, a eso es a lo que me estoy dedicando ahorita. Y también ya estoy dándole más a mi tiendita esotérica, más atención. Hago veladoras, agua florida que sirve para limpiarte las energías y así. Yo soy medium, no hago sesiones espiritistas, pero sí trabajo mucho con el tema de pues las personas que están en el otro lado, ¿no? ¿Los trascendidos? Sí, pues es que yo no los considero trascendidos porque trascender es ya ir, Ah, claro. ¿no? O sea, a los que todavía están como en no le llamaría limbo porque tampoco siento que el limbo tiene muchas connotaciones también religiosas, pero que ya no están en este plano, pero que aún tienen una conexión con él. Ayer, perdón, es que, o sea, es criminalmente, pero va a tener como que muchos tintes paranormales. Ayer, la persona, no sé si lo viste, no, en estos días, a esta persona que está con sombrero, que está aquí de visita, se llama Eduardo. Ok. ¿Ya sabes quién? Sí, ya. Vino para otros temas que tienen que ver con el fenómeno no humano. A eso vino. Ya habíamos grabado la entrevista, etcétera. Nos fuimos a cenar y... Oye, te conté cuando me... Y yo, ¿what? ¿Qué? No solamente se murió. Cruzó al otro lado y estuvo mucho tiempo. Wow. Y lo recuerda perfectamente. No es como un sueño, un lugar así etérico. No, es un lugar físico. O sea, sí, físico. O sea, puedes tomar las piedras y sentirlas en tus manos. Wow. Caminar y preguntó un montón de cosas. Increíble. Wow.
Cuando salga ese capítulo, y se los recomiendo muchísimo, porque me lo contó y yo estaba boquiabierto, y regresamos solo a grabar eso. Que no tiene nada que ver con la razón por la que vino. Claro. Dije, tienes que contarlo con lujo de detalles. Y todavía hay detalles que yo conozco de esa historia que no dijo, o sea, que no comentó. Pero cosas Qué fuerte, wow. increíbles. Me encantaría conocerlo. Oye, a ver, bueno, yo soy su amigo Fepo. En esta ocasión, nada más para que quienes están escuchando esto, quienes ya conozcan el formato de Criminalmente, les voy a decir, va a haber un cambio. Vamos a dividirlo en 2 partes, donde en esta segunda temporada va a ser como muy consolidado lo que hicimos de la primera, pero también va a tener otra vertiente, donde se van a hacer capítulos donde se entreviste a gente que esté involucrada de alguna forma con cosas reales, ya sean policías, ya sean personas que se dediquen, médicos forenses, psicólogas, psiquiatras, etcétera. Vamos a tener ese tipo de personas. También vamos a tratar de conseguir a personas que de alguna manera pues han experimentado también estos crímenes para contarnos sus historias. Y de vez en cuando vamos a tener este formato donde personas que son parte de este crew y de esta familia vamos a juntarnos a platicar acerca de ciertos crímenes que nos parezcan muy interesantes para adentrarnos en su historia. Entonces vamos a tener esas 2 vertientes a partir de la segunda temporada, pero muy definida y muy marcada, y además de otras cosas que ya les iré diciendo más adelante, sobre todo la más importante, que me la estoy guardando porque es un secreto, pero ya lo sabrán próximamente. Ahora sí, Isabel, por favor, nos haces los honores de comenzar y explicarnos un poquito del tema para que escépticos también estén como un poquito abiertos a lo que se va a hablar aquí. Claro, claro. Justo ahorita, retomando lo que estabas diciendo, es muy importante justo las diferentes perspectivas de diferentes personas involucradas, psicólogos, psiquiatras, forenses, etcétera, porque eso es lo que ayuda a armar, o sea, todos los pequeños fragmentos que ayudan a armar esta historia y poder resolver casos, ¿no? Y sin embargo, a pesar de que estamos en pleno siglo XXI, a pesar de muchas cosas que se han planteado desde la ciencia, ¿no? Que la misma ciencia dice que hay cosas que la ciencia aún no puede explicar, conforme a las leyes no aceptan ciertos testimonios, y te vamos a hablar de esos testimonios que son los que han ayudado a resolver el caso, pero que no son tomados en serio, ¿no? ¿Qué es esto? Ahorita vamos a hablar sobre los casos resueltos por mediums o resueltos de manera espiritual o psíquica. ¿Okay? Vamos a hablar de un caso en particular, que es el caso de Laura Bayerly, que fue una joven que desapareció y fue asesinada en los años 70 aproximadamente, cuando ella tenía 17 años. Uh-huh. Y es el caso de Laura. Tardó 30 años en que la policía lo resuelva. Sin embargo, la psíquica que había consultado lo resolvió ese mismo año que ella había desaparecido. El año en el que ella había desaparecido. Exactamente. ¿Pero la policía tardó 30 años? Sí, ahorita vamos a ver el contexto, ¿no? Okay. Y luego vamos a hablar del caso de Teresita Baza, que en este caso no fue precisamente porque una medium fue contratada, sino porque la misma Teresita, el espíritu de Teresita, que fue la mujer de por medio, encontró la manera de comunicarse y resolver su propio caso. ¿Okay? Así como nadie está haciendo nada, ahorita voy yo, ¿no? Y busco la ayuda necesaria, y son casos muy particulares, porque en el caso de Laura Bayerly se habla muy poco, justamente por la negligencia policial. Ajá. ¿No? Y en el caso de Teresita hay como ciertos cuestionamientos que
podrían generar dudas si realmente el espíritu de Teresita intervino en algo de por medio, ¿no? Claro. Pues vamos a entrar ya como en materia. Vamos a hablar del caso de Laura Bayerly. Ella nació en 1961 en California, Estados Unidos, ¿ok? Era hija única de Betty e Irwin Bayerly. Hay muy pocos registros. Yo te decía que, por ejemplo, este caso, y al igual que el de Teresita, pero más en hay muy pocos registros escritos sobre este caso y sobre las personas involucradas. Y los pocos que hay, o sea, están en inglés, o sea, no hay en español. O sea, yo lo intenté buscar en Wikipedia y Wikipedia no te muestra nada de más que unos videos, un documental, creo que en su momento, un microdocumental, un video que se hizo para YouTube, en donde fue entrevistada la mejor amiga de Laura, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pero bueno, lo que se sabe de Laura es que era una gran estudiante. ¿Era muy joven? Tenía 17 años. Ah, ok. Okay. Súper joven. Estaba en la escuela, era una chica popular, chica vanidosa, que le gustaba arreglarse, le gustaba usar muchas pulseras, anillos. Muy rara vez se le veía en la calle sin arreglarse, ¿no? Sin maquillarse y vestirse, etcétera, etcétera. Entonces, pues ya ves que a los 17 años uno piensa que lo puede todo. Sí. Y pues ella empieza a tener una etapa muy rebelde con sus padres. Ella empieza a discutir mucho con sus padres. Y en esas discusiones como que se acaloraban tanto por la rebeldía, lo que sea, que Laura se salía de su casa, agarraba su mochila y se iba, ¿no? Se fugaba. Y siempre iba a casa de su mejor amiga, que era Mary Crazy. Y esta era una amiga tan cercana que los papás pues la consideraban también, ¿no? Parte de la familia, era también una chica estudiosa y era la mejor amiga, eran casi hermanas. Y entonces como que permitían que llegara y se quedara, ¿no? Sí, entonces cuando se peleaba con sus papás, casi siempre terminaba yendo a casa de su mejor amiga. Vamos a decirle Mary. Ok. Sí. Mary. Entonces, y en una de esas, ya la última vez que Laura se salió de su casa, pues Mary habla con ella y le dice, oye, o sea, como que ya es mucho, ¿no? O sea, sí, tus papás te quieren, platica con ellos, etcétera. Entonces, tienen una conversación muy larga, muy seria, y Mary logra hacer que Laura entienda, ¿no? Que tiene que tener un cambio de actitud, que no puede estarse saliendo de su casa, no puede estar haciendo eso. Entonces, Laura empieza a trabajar en ella misma, en comunicarse mejor con sus padres, a tener más autorregulación. Sus padres también se abren y cambian su manera de comunicarse con ella. Y pues todo iba muy bien, ¿no? O sea, todo empieza a mejorar en la familia Bayerly. Y ya al poco tiempo, más o menos en el 77, en 1977, Laura conoce a Scott, ¿ok? Scott Brian Schultz. Ok. Él era su primer novio, ¿ok? Y pues dentro de toda la adolescencia, pues todo es muy intenso, ¿no? Estas primeras parejas que tenemos, los primeros novios, nuestros primeros amores, son siempre como todo muy intenso. Con él me voy a casar, así ya sabes. Sí, ya, o sea, ya era así, sabes. Todo muy intenso, ¿no? Entonces, pero pues esto no les extrañó a los padres, ¿no? Los padres decían, bueno, es la edad. Y aparte, pues como no le estaba distrayendo de la escuela y ella seguía cumpliendo con sus deberes y ya no estaba en esta etapa rebelde ni nada, pues dijeron, bueno, todo bien. Y que además Scott tenía, o sea, era un muchacho bien educado, ¿no? Ah, o sea, pues les cayó como anillo al dedo, ¿no? Sí, o sea, bien educado dentro de lo que sabemos, ¿no? Claro, o sea, lo que ellos veían como padres, claro, era que era un muchacho, pues, que era un buen pues, muchacho. Educado, que era un buen muchacho. Y además ella ya se había como tranquilizado. Sí. Y el novio le ayudaba también a estar bien.
Dentro de lo que cabe. Ajá, exacto. Lo que observaban así, supongo. Dentro de lo que cabe, ¿no? Okay. Entonces, bueno, el caso es que pues los papás no vieron nada raro. Sí vieron que de repente sí se ponían muy intensos, o sea, los dos, pero ellos no les no les perturbó tanto porque decían, bueno, es normal, ¿no? Ella es el primer novio, ella es la primera novia de él es su primer novio de ella, entonces es normal que sean un poco intensos. Notaron también como que de repente, o sea, ellos se veían todos los días en la escuela, ¿me explico? Y cuando ella regresaba de la escuela, pasaba mucho tiempo junto al teléfono esperando a que sonara, porque le iba a llamar Scott. Entonces, como que la notaban muy pegada al teléfono, de repente como medio ansiosa, de repente muy triste, ¿no? Y así. Pero cuando hablaban, también pasaban mucho tiempo hablando por teléfono, a pesar de que se veían en la escuela todos los días, ¿no? Pero nuevamente los padres no lo vieron raro, dijeron, es normal, y continuaron con sus vidas. Entonces, hasta el lunes 27 de marzo de 1978, ¿ok? A la 1 de la mañana, o sea, ya para amanecer martes, Laura toma el teléfono y le hace una llamada a Scott. Y hablan durante 4 horas seguidas. ¿Qué? Y la llamada se empieza a tornar como de repente muy triste, o sea, como que los cambios de humor de Laura, o sea, es lo que notaron los padres, como que pasaban muy rápido de la tristeza al enojo, así, muy, muy rápido, ¿no? Y se levantaban la voz, se gritaban. Entonces los papás estaban como escuchando, y no sabían si intervenir, si no, pero dijo, bueno, que ella lo resuelva, que ella aprenda a resolver también sus cosas. ¿Estaba como terminando con Scott? Pareciera que sí, ¿no? Entonces, a la mañana siguiente le preguntan, la ven muy mal, la ven muy triste, y ella les dice, pues es que ya terminé mi relación con Scott, ¿no? Uy. Y la vieron muy mal, la vieron muy triste, y en eso que pasa por ella su mejor amiga, Mary Chrissy, y la abraza, la escucha, la reanima junto con sus padres y se va a la escuela. Antes de que se fueran a la escuela juntas, la mamá le dice, oye, voy a hacer una cita en el salón de belleza, vamos a tener un día de tú y yo, un día de chicas, vamos luego a hacer unas compras o algo para que te animes, ¿no? Vamos al centro comercial, te haces un corte de pelo y para que no se te quede esta resaca, ¿no? De la tristeza. Y ella dice, ok, va. Le dice a su mamá, ok, pues te paso a buscar cuando termines la escuela, ¿no? Y dice, ok. Bueno, se van juntas, Mary y Laura. Y ya termina, la mamá ve que ya es hora de ir a recoger a Laura. Y cuando llega a la escuela, Laura no sale. Y se cuestiona así como, ¿por qué no sale mi hija de la escuela? Claro. Y entra y pregunta y le dicen, es que ella solo tomó la primera clase y se fue. Ella desde ese momento supo que algo le había pasado a Laura. ¿Lo sintió? Lo sintió, ella dijo, algo le pasó, esto no es normal. Sí, no se fue. Esto no es una fuga, esto no es normal, algo pasó, mi hija está en peligro. Y se fue directo a la estación de policía. Muy bien. Cuando ella va a la estación de policía, pues los policías al hacerle preguntas, y más o menos ya sabes cómo son las cosas ahí, y le dicen, pero si su hija ya se había fugado 6 veces, esta es la 7ª, le dice. O sea, va a regresar tranquila. Y la otra, o sea, Betty, la mamá, Betty Begerly, sentía en su corazón que algo estaba mal, ¿no? Y empezó a insistir hasta que ya, como que los policías se hartaron y fueron a hacer preguntas.
Y empezaron a preguntar a los amigos si habían visto a Laura, dónde estaba, si había algo raro. Y pues los amigos dijeron que no sabían dónde estaba, que sabían que usualmente se escapaba de casa, pero que siempre estaba con Mary. Habla con Mary y Mary decía, no sé dónde está. Le decía, no sé dónde está. Ella tomó la primera clase con nosotros. Pero supieron en las entrevistas a los amigos que se había ido con otro muchacho que se salió ese mismo día de la escuela. Tuvo una cita con un chico llamado John McForren. ¿Okay? Buscan a John McForren, lo entrevistan, le hacen preguntas y él les dice, sí, o sea, me vi con ella en la mañana, estuvimos hablando un rato, luego la dejé en un punto, me pidió que yo la dejara en un punto y después vi que empezó a hacer autostop. ¿Okay? Ah, caray. Y entonces, y habían testigos que también confirmaron haberla visto, hacer autostop en una carretera. ¡Qué loco! Sí. Y entonces los policías volvieron a concluir que se había fugado. Pero no tenía sentido, Fepo, porque no se llevó ropa, no se llevó comida, o sea, tenía planes con su mamá, o sea, si había un día para fugarse, creo que era el menos apropiado porque todo el mundo se iba a enterar, o sea, había gente esperándola, sí. O sea, era ilógico, ¿no? Porque, te digo, no agarró ninguna mochila, nada, tenía las cosas que llevaba a la escuela y ya, ¿no? Entonces, ni siquiera dinero suficiente como para agarrar un autobús o lo que se estaba haciendo autostop, ¿no? O sea, entonces, pero aún así, o sea, la mamá les hizo esas observaciones como, es que no puede ser porque, o sea, no se llevó nada. Y le dice, no se preocupe, ella va a regresar. No pasa nada, usted espérela, no. Y ella estaba insistiendo, ¿no? Tanta fue la desesperación de ambas, tanto de la mejor amiga como de la mamá, que tuvieron que buscar una alternativa, ¿no? Porque la policía no quería cooperar, ¿ok? No, ellos insistían en que como Laura, se había escapado varias veces, esa era una más y de las que siguen, ¿no? Entonces no le dieron esa importancia y Mary, la mejor amiga, tiene una idea muy loca y le dice a Betty, ¿y si llamamos a una psíquica, un psíquico, a una medium que nos ayude a encontrarla? Y al principio Betty Bayerly no quería porque no creía en esas cosas. Y me imagino yo que al mismo tiempo tenía miedo de lo que le fueran a decir. Sí. Y lo entiendo, ¿no? Poniéndome en la postura de ella, sí lo pensaría muchas veces, ¿no? Pero, pues, era tanta la incertidumbre y tanto el dolor de la desaparición de Laura que las dos se ponen a investigar y encuentran a una medium llamada Annette Martin, ¿ok? Esta era una medium que ya había trabajado previamente con la policía, incluso con el FBI, ¿ok? Es algo conocida en Estados Unidos. Ajá. Al menos se sabe algo de ella, ¿no? Que ya había ayudado a resolver ciertos casos, obviamente sin el crédito legal, por supuesto, ¿no? Pero eran casos, no eran de cualquier cosa, o sea, también eran de asesinos, la palabra con V, ¿no? Sí. Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues como que por esos antecedentes tuvieron cierta confianza y concertaron una cita con la medium. Y llegan con ella
la medium le pidió una fotografía de Laura y les dice que ella suele grabar las sesiones. Me imagino por temas de evidencia, si ella sabe, si ha trabajado con la policía. Y sobre todo porque, a diferencia de cualquier otro tipo de sesión donde tú dices, me dijo esto y esto y esto, y realmente importa para ti, pero no importa a este grado, en este caso es una evidencia que tiene que quedar documentada. Dije exactamente esto. Es correcto. No dije más o menos aquello, dije esto. ¿No? Es correcto, sí. O sea, y eso era, me imagino que, o sea, es una manera también de proteger su palabra, ¿no? Claro. O sea, y sí, entonces, y le dijo que no había problema, ¿no? Que grabara la sesión. Y ahí es cuando le dan la noticia, ¿no? Le dice claramente a Annette, le dices que no encuentro ningún impulso de vida en ella. Está muy fría, ¿no? Le dice que está en un bosque de Santa Cruz, California, en una ladera. Entre las cosas que le dice que ella logra ver, las imágenes que ella logra tener, es que ve a Laura en un auto con un muchacho y que estaban discutiendo muy, muy feo, muy fuerte. Y en eso el muchacho empieza a conducir hacia el bosque y los dos, aún dentro del carro, en el bosque, escalan la discusión. El muchacho pierde los estribos y la desvive, ¿no? Y entonces comenta también, entre las cosas que Annette comenta, es que la van a encontrar unos excursionistas. ¿Dijo eso? Sí, ella dijo que el cuerpo de Laura va a ser encontrado por unos excursionistas. De repente Betty dice, quiero nombres. ¿Me puedes dar un nombre de quién está involucrado? ¿Quién es el muchacho con el que está discutiendo? Y Annette le dice, es un tal Scott. Uf. Y obviamente, claro que era algo que se imaginaban, pero ¿cómo pruebas eso? ¿Me explico? No, o sea, pues. ¿cómo pruebas eso? Aún así, con todas las agallas, con toda la frustración y toda la impotencia que tenía Betty, le pide una copia a Annette de la grabación y se la lleva a la policía y les dicen, vayan al bosque a buscar a mi hija. Y los policías le dicen, no nos podemos basar en un audio, en una grabación, una sesión con una medium, ¿no? Y le dice, no me importa. Y ella estuvo presiona hasta que nuevamente, de mala gana, los policías mandaron una cuadrilla para hacer un barrido, para ahí medio revisar ahí el bosque, pero no encontraron nada. Claro, no encontraron nada. No encontraron nada. Y en eso, pues, pasó el tiempo. Empezaron a darle, o sea, los policías lo que querían era darle carpetazo completamente al caso. Se fugó, no hay otra respuesta. La vieron haciendo autostop. Se fue con alguien. Se fue con alguien y ya no va a regresar. O si regresa, igual y regresa después, está en su etapa. O sea, los policías estaban completamente cegados y estaban diciendo que ella se había fugado, que el testimonio de la medium no era válido como prueba y que no había nada más que hacer. De todas maneras, era tanta la presión que volvían a entrevistar los policías a los amigos. Los policías desde el principio, desde las primeras entrevistas, creían que los amigos mentían, que sí sabía dónde estaba Laura, que alguno de ellos le estaba escondiendo y así, ¿no? Entonces, otra vez los volvieron a entrevistar y los policías seguían creyendo lo mismo. Sin embargo, hay una diferencia, es que empezaron los muchachos a decir que Scott era muy celoso, era muy dominante, que él siempre era el que mandaba en la relación y que cuando estaba Laura en la escuela, en la convivencia, estando al lado de Scott entre amigos, ella casi siempre estaba callada y con la cabeza baja, y ese no era el comportamiento habitual de Laura. Como bien te dije al inicio de
del podcast, ella era una muchacha extrovertida, que se arreglaba y todo. Y eso como que había reducido mucho durante los 6 meses de la relación con Scott. ¿Ok? Entonces, pero aún así, los policías seguían insistiendo que no. Porque además, o sea, cuando entrevistaron a Scott, pues vieron que era un muchacho que también le echaba ganas, que era un buen muchacho, que era muy educado y que él no podía ser el asesino. Lo que vieron en primera instancia los padres de Laura. Es correcto. Scott. Es correcto. Entonces dijeron no. Y empezaron a darle carpetazo. A los 4 meses de la desaparición de Laura, su padre, Irwin, fallece. Su mamá, Betty, se sume en una depresión profunda. Pues claro. En 1979, unos excursionistas se van a pasear al bosque de Santa Cruz, California. Andan hasta que llegan a una ladera y ven algo que les llama la atención y se dan cuenta que son unos huesos. Primero creyeron que eran unos huesos de algún animal, hasta que vieron una mandíbula humana. Inmediatamente los excursionistas llaman a los guardabosques, los cuales a su vez llaman a la estación de policía. Y se sospechaba que efectivamente ese era el cuerpo de Laura Bayerly. Claro. Entonces localizan a la familia de Laura, que en este caso solo quedaba su madre, Betty, y su mejor amiga, Mary. El tema es que encontraron huesos, ropa, cosas, y era muy difícil reconocer el cuerpo. Claro. Se empezó a hablar de eso en los periódicos, empezó a salir que había ya posiblemente aparecido el cuerpo de Laura, etcétera, etcétera. Y Betty estaba tan adolorida, ¿no? Porque la profecía de la medium se había cumplido, que no tenía el corazón ni la fuerza, y sobre todo por todo lo que pasó, por toda la incertidumbre, la muerte de su esposo. Ella estaba sola y no tiene las fuerzas para poder ir a reconocer los huesos de su hija. Y le pide a Mary que por favor lo haga ella. Lo haga ella, le da la autorización. Cuando llega Mary a la morgue y le muestran los huesos, pues, como dice, sí, claro, esos son los huesos de mi amiga, ¿no? O sea, le mostraron la ropa, le mostraron unos pantalones, una blusa, zapatos. Y aunque ella lo logra medio ubicar, medio reconocer... Ya había pasado tiempo. Ya había pasado tiempo. Pero entonces a Mary le llega una idea. Recuerda que su amiga siempre salía con anillos y pulseras. ¿Ok? Y le dice, ¿dónde están las joyas de mi amiga? Porque seguramente las debía tener puestas cuando ella murió. Y entre los forenses le dicen, no tenemos ninguna joya. No, cuando encontramos el cuerpo solo estaba la ropa y los huesos. Y entonces ahí es cuando empieza la duda, ¿no? O sea, se empieza a armar ya un rompecabezas al respecto, porque una de dos, o fue un robo fallido, no tan fallido, pero o sea, un robo que salió mal, ¿no? La desvivieron, la y le quitaron todas las joyas que ella tenía puestas, o su asesino se llevó un trofeo, ¿no? Entonces ahí empieza como esta teoría, ¿no? Mary insistió en que Scott tenía algo que ver. Pero aún así,
como faltaban piezas, estaba todo muy rebuscado, no había manera de saber. Claro, había un cuerpo, pero no había manera de saber. Nunca fue revelada, además, no revelada, sino publicada la autopsia, los resultados de la autopsia. No se sabe exactamente, públicamente no se sabe exactamente cómo Laura, ¿no? Entonces, como que otra vez vuelven a dar carpetazo. Uf. En 1996. Uf. Mucho tiempo después, pero en 1996 muere Betty Bayerly, la madre de Laura. Uh-huh. Y aunque logra darle sepultura a su hija, nunca sabe quién fue su asesino. O sea, sí sabe, pero no tiene la confirmación policial. Claro, o sea, no hay una confirmación de nada, todo está a partir de... Claro que ella sabía, y porque sí. La medium dijo que le iban a encontrar unos excursionistas y así fue. Sí, todo. Y todo lo que ella dijo embonó, hasta me hizo, sí, embonó a la perfección, ¿no? Y ella sabía, pero no tenía manera de haberle hecho justicia a su hija. Exactamente. Lo que ella quería era hacerle justicia a su hija, ¿no? Y lo que más da coraje de toda esta situación fue la negligencia de los policías. ¿Ok? No sé qué tanto negligencia. Sí, porque es que aquí es en donde ponemos en tela, en cuestionamiento las leyes. O sea, que por ser rebelde, por haber huido, no merece protección, no merece estar segura. Claro que sí. La cuestión es esta. Imagínate que eres parte de la fuerza policíaca y todos los días te superan en número los casos de personas que exageran, pero Uh-huh. Sí. Y tú mueves a la fuerza policíaca y al rato, señora, no encontramos a su hijo. Ya regresó. Sí. Esos casos son más que los casos reales. Entonces, como policía, ¿cómo podrías diferenciar el caso verdadero del que no lo es? Está muy difícil. Sí, claro, pero creo que pudieron haber indagado más. Aquí todavía no ha acabado esto, hermano. A ver. Todavía falta esto. Sí, me imagino. Es que sí hubieron cuestiones, ¿por qué? O sea, cuestiones con la policía. O sea, sí, digo, no tal vez por más a lo mejor que hubieran indagado, si no encontraban una respuesta. Ajá, dices, claro. Bueno, o sea, no hay nada que hacer, ¿no? Pero ellos tampoco indagaron lo suficiente, no se mostraron interesados desde el principio, ¿no? Como que le iban dando carpetazos a cada rato. Se escapó. Entonces, y aunque dijeron que veían que Scott tenía un comportamiento diferente y toda esta situación, la llamada de 4 horas, un día antes de su desaparición, o sea, todo eso eran pistas que podían generar más indagaciones, pero no las hicieron. De hecho, me parece como extraño que hayan ido a entrevistar a todos los amigos, pero no se hayan enfocado en el novio. Sí, o sea, sí lo llegaron a hacer, pero concluyeron que... Es amable. Es amable, es educado, es un buen muchacho. No creo. Ya sabes, entonces eso no existe cuando estás buscando una evidencia. Exacto, no existe el no creo. No existe el no creo, son todas las posibilidades, son una posibilidad. Y de hecho esa es la posibilidad más grande. Sí, es la más obvia. Es la más obvia. Claro. Bueno, quien no descansa en hacerle justicia a Laura y a la familia Bayerly es su mejor amiga Mary. En 2005 ella se entera de que empezaron a haber cambios en el departamento de policía. Cambiaron a los comandantes, etcétera, a los agentes. Y entonces ella contacta a un detective llamado Michael Shembri, ¿ok? Michael recibe una notificación de Mary en donde ella le recuerda el caso de Laura Bayerly, que aún queda sin resolver, y que por favor en esos cambios que van a hacer ahorita en la estación, que le echen un vistazo. Que le echen un vistazo y que no cierren la carpeta, porque sigue la duda de qué ocurrió con Laura Bayerly. Y el sigue suelto. Sigue suelto, claro. Es correcto. Entonces, Michael le llama la atención porque él nunca había escuchado hablar del caso Bayerly. O sea, pasaron casi 30 años, Fepo. Casi 30 años. Pasaron casi 30 años
Y él no había escuchado, ni siquiera era como del rumor, nada. Entonces él empieza a buscar la carpeta de Laura y empieza a leer todos los archivos, todos los papeles, todas las entrevistas, todo lo que la policía, al menos lo que quedaba, porque además, o sea, habían como cosas incompletas, ¿no? Como que habían algunos archivos que estaban registrados pero no se encontraban ahí, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero él se da cuenta justo que las entrevistas que hacía la policía y las preguntas que hacían eran demasiado genéricas, y de todas las cosas que empezaron a soltarse poco a poco, de los testimonios de los amigos, de los padres, de la amiga y del comportamiento, etcétera, etcétera, había mucho más por indagar, habían protocolos que no se cumplieron en el momento de la investigación, ¿ok? Y que efectivamente los policías insistían en dar por sentado que ella se había fugado. Entonces Michael se empieza a sumir en el caso y le llama la atención justo cuando en el reporte dice que Mary pide los anillos y no los encuentran. Entonces, ¿dónde estaban esos anillos? Ahí había todo, y sobre todo que se había dado cuenta que había todo un motor, ya sea por parte del otro cuate de John, ajá, o de Scott, pero había un motor, principalmente Scott tenía un motor ahí una causa para hacerla, porque justo ella se había citado con otra persona ese mismo día. Así es, ¿no? Así es. El tema con Scott, o sea, que también la razón por la cual no lo ¿persiguen? No lo, era justo que tenía coartada, ¿no? Tenía coartada que estaba con X o Y personas, ¿no? Okay. Entonces, pero dices que está muy raro, ¿no? O sea, no embona, pero sí todo indica que Scott es el probable culpable de todo esto. ¿No pudieron probarlo? No, o sea, espera. Uh-huh. Entonces Michael dice, bueno, voy a investigar a Scott, voy a buscarlo. Lo investiga y se da cuenta que él ya no vive en California, que al poco tiempo de la muerte de Laura, él se había mudado a Colorado. Okay. Y tiempo después se casa, tiene hijos, incluso hasta ese momento ya tenía nietos. Okay. ¡Wow! Scott era un hombre divorciado, o sea, se había divorciado de Cheryl, así se llama su esposa, Cheryl, y entonces el detective dice, bueno, voy a preguntarle a su esposa, voy a entrevistar a su esposa. Y entonces va con Cheryl y le empieza a preguntar sobre Scott, cómo se comportaba, cómo era. Y ella le decía que pues era un hombre trabajador, que no era violento, nunca se mostró violento en ningún momento, ni nada por el estilo. Sin embargo, más en los 90s, ellos tuvieron una discusión pues muy fuerte. Uh-huh. Porque de repente ella estaba en la casa y estaba ordenando y estaba buscando algo en el closet ahí y encuentra una cajita y ella le llama la atención porque no la había notado, en todo su tiempo de matrimonio, no se había percatado de la existencia de esa caja porque estaba muy escondida. Ajá. Y le da curiosidad abrirla, y cuando la abre se da cuenta que hay un recorte del periódico del caso de Laura Begerle, y habían unas joyas, unos anillos y unas pulseras. No manches. Y ella se queda muy extrañada porque evidentemente eran de mujer. Uh-huh. Entonces, cuando llega del trabajo, él era minero, Scott. Cuando llega del trabajo, ella lo interroga y le dice, ¿y estas joyas? ¿Y esto qué? Porque le parece muy extraño, le llamó mucho la atención. Entonces, yo me imagino que también, ¿no? O sea, ella dijo, pues, ¿con quién me engaña? ¿Quién sabe quién es, no? O sea, ¿qué está pasando? Pero porque hay un recorte del periódico de una mujer desaparecida, asesinada, etcétera, etcétera, ¿no? O sea,
Entonces, en la discusión, pues ya Scott le dice que ella era su primera novia y que la quiso mucho y que pues había desaparecido y todo el rollo y que pues él la extrañaba y que por eso él conservaba los regalos que ella le había dado a él, ¿no? Y eso llama mucho la atención del detective y dice, ahí está la prueba. Así es. Entonces él dice, bueno, quiero pedir una orden para registrar las cosas de Scott, ¿no? Pero el problema es que el detective era de California y el otro era de Colorado, entonces las jurisdicciones eran un infierno, ¿no? Problemota en Estados Unidos. Una de burocracia y todo. Entonces, bueno, pues aún así el detective hizo todas las burocracias y todos los arreglos de papeles posibles para poder entrar a la casa de Scott y revisar. ¿Y lo consiguió? Lo consigue. Ok. Entra a la casa, descubre los anillos, descubre todo. Y sí, o sea, ahí estaba la prueba. Pero hay un problema, Fepo. Pasaron 30 años. Y a pesar de que Scott tenía los anillos de Laura, que tenía ella puestas al momento de morir, y que todo indicaba que efectivamente Scott había sido el asesino, él nunca volvió a tener un comportamiento violento. Él tenía un registro impecable fuera de esto, ¿no? Aparte ya era un hombre mayor, tenía familia, tenía nietos. Y en la historia tenía coartada. Pero aún así entonces, porque todo embonaba, todo embonaba y al final, o sea, le dan una sentencia en el 2006. ¿Ah, sí? Le dan una sentencia, pero, o sea, los jueces, o sea, todos los que estaban a cargo, ¿no?, de resolver el caso, ¿cómo se llaman los...? ¿El jurado? No. Fiscales. Los fiscales, ajá. Los fiscales, o sea, se dan cuenta, ¿no? O sea, analizan y dicen, pues es que es obvio, o sea, él fue, ¿no? Ahí está la prueba, ahí está, aquí está esto, aquí... Ah, porque además, otro dato que se me estaba escapando es que el detective Michael, cuando empieza a entrevistar, porque no solo entrevista a Cheryl, la ex esposa, vuelve a entrevistar a varias personas, de las mismas personas que habían sido entrevistadas 30 años antes, los que quedaban, pues los entrevista, y entre ellos había un amigo que comenta que efectivamente, o sea, que justo Scott tenía un pariente que tenía una casa justo cerca del bosque de Santa Cruz. Ok. Entonces, y lo sabe porque en esa casa, en verano, Scott la usaba para reunirse con sus amigos, hacer fiestas, etcétera, etcétera. Y estaba muy cerca de la escena del crimen. Entonces, o sea, ante todo eso, o sea, él conocía además perfectamente la zona, ¿no? Entonces, todo eso indicaba que, o sea, no había manera de negarlo, ¿no? Pero pues ya habían pasado 30 años, él ya no, y no coincidía, ¿no? O sea, no coincidía, no había, del comportamiento que él tenía usualmente, no coincidía con esto, pero dijeron, bueno, o sea, vamos a darle una sentencia, pero vamos a darle una sentencia mínima. Entonces, le dieron una sentencia aproximadamente como de unos 2 a 4 años, ¿okay? De los cuales solo cumplió unos cuantos meses. Buen comportamiento, la edad, etcétera. Y lo dejaron como el resto en su casa, ¿no? Sí, sí. Pues ya era una persona de ¿cuántos años? Como unos... Calcúlale, si tenían 17 y pasaron 30, tenía como unos 47, 48 años. Y entonces, y así quedó. Y Mary estaba muy enojada con el resultado, porque ella no sentía que fuera justa esa sentencia debido a todo el dolor que se ocasionó a la familia Bayerly, a su madre, a su padre, a ella misma porque le arrebataron a su mejor amiga. Y ella sentía que no era suficiente. Y yo
yo me lo pregunto, yo digo, ay, también como que el momento me dio coraje, pero luego lo pienso, ¿no? Porque además, o sea, lo acusaron de homicidio imprudencial, ¿no? Y lo pienso y digo, bueno, es que qué tan fuertes deben estar esas emociones como para que al enojarte desvivas, ¿no? A una persona. Y que no es justificable para nada. No. Pero fue un error que cometió él. ¿Me explico? Sí, no se trataba de un criminal en potencia. No. O sea, él cambió su vida después de eso, ¿no? O sea, y su ex esposa afirmaba que él nunca se mostró violento y que era un padre amoroso, ¿no? Entonces, aquí es en donde ponemos como todos los tintes de la situación y no todo es blanco y negro en estos aspectos, ¿no? En estas situaciones. Así es. Entonces, nada más es como una invitación a cuestionar, ¿no? Fíjate que hay unas cosas que te quiero comentar al respecto, que no conocía este caso. Es extraordinario, ¿eh? O sea... Se habla muy poco. Está increíble. O sea, todas las digamos como los matices y lo que está ocurriendo, la medium, todo es increíble. Parece un guión de una película, ¿eh? Sí. Tal cual, parece el guión de una película. Hablando de películas, ahorita que contabas acerca de esto, porque es el sentimiento que me llega, ¿no? Es como la emoción, el pensamiento al respecto de esto que comentabas al final. Hay una película que se llama Garden State. Muy poca gente la ha visto, pero en esa película, 3 personas, o sea, digamos este chico, el principal, que además es un comediante, pero escribe y dirige esa primera película y en los círculos, digamos, de festivales de cine, etcétera, es como muy alabada la película. Es con Natalie Portman. No sabes por qué, pero es muy clara su depresión. Es muy clara su depresión, la manera en la que se está como alejado del mundo, aunque está conviviendo en llega a Garden State, donde bla, 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 conoce a Natalie Portman y a otra persona. Pero en un momento, él algo tiene, y ella también, y se lo guardan, 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 hasta que en un momento ya no puede más y lo dice. En la historia, él cuenta que cuando él tenía 8 años de edad, estaba viviendo pues solo con su mamá, el papá, ni idea, hijo único, estaba jugando, empieza a pelear con su mamá estaba en la cocina y pues en su berrinche de niño de 8 años la empuja, ella se resbala y golpea su cabeza a la nuca contra la orilla de la estufa y muere instantáneamente. Y tiene un sentimiento de ser un asesino. Claro. Y lo peor, su víctima había sido su madre. Pero tenía 8 años y fue un error. Y la película es muy interesante en ese aspecto porque como que no comprendes hasta que lo dice y ella también. O sea, ella cuenta algo que me gusta de la película porque todas las personas al final tenemos como ¿cómo decirlo? Como un demonio, un muerto, ¿no? En el closet. O sea, todos tenemos algo que nos pesa. Por eso creo que es muy importante siempre... Un esqueleto en el armario. Un esqueleto en el armario, exactamente. Ir al psicólogo, pero de verdad, o sea, en ese entorno seguro. En la película suben encima de un camper y le gritan a la nada. Pero así, o sea, como que con una energía así de sacarlo todo, ¿no? Digo, ya lo hablaron ahí en esta parte, pero no suple una cosa a la otra, pero es muy interesante. Claro. Entonces, de repente como que me gusta meterme en la piel, ¿no? De las personas. Y pues, era tremendamente celoso, impulsivo, tiene 17 años, o sea, sus emociones están a flor de piel. Claro. No controlas muchas cosas y a lo mejor, como dices, empezó a discutir con ella porque terminaron y luego la vio con otro chico y empezaron a discutir y algo se le fue de las manos. No era su intención, claramente, pero algo se le fue de las manos
El problema aquí, que es en donde, te digo, los claroscuros son porque dices, o sea, si él hubiera mostrado posteriormente actitudes violentas con su esposa, con sus hijos, con otras mujeres, dices, bueno, ¿no? Ahí evidentemente había un problema, pero lo que yo cuestiono también es que, mira, si hubiera sido nada más, o sea, si no hubiera habido un razonamiento lógico dentro de todo esto, él no se hubiera quedado con las joyas de Laura. Tienes razón. Él, así como estuviera el cuerpo, cavaba, lo enterraba y se iba, ya sabes, como que no se detiene a pensar en, me voy a llevar sus anillos. O lo dejaba ahí en el bosque. Porque si lo hubiera dejado, si se hubiera quedado allí, nunca hubieran dado con él, o sea, ya hablando así como, hablando con mente de criminal, ¿me explico? Si él hubiera dejado sus joyas, que era lo que la distinguía, o sea, ayudaba a que se reconociera el cuerpo más rápido, se confirmara que el cuerpo era de ella, pero no había manera de dar con él, me explico, pero si él guardaba algún objeto de ella y se registraba, porque además, o sea, el primer sospechoso iba a ser el novio, me explico, o sea, aunque pudo haber tenido un poco ese razonamiento, el hecho de decir, no, me voy a quedar con esto, tal vez pensó justo como para que nadie reconozca el cuerpo y así no den con él y lo relacionen con ese cuerpo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hubo ahí un momento de pensar, de ¿qué hice? Tengo que hacer algo, ¿no? O sea, tengo que actuar y eso es lo que yo como que rescato de todo esto, o sea, tienes razón. No solamente fue impulso, hubo mucho impulso de por medio, pero sí hubo un momento de reflexión al momento de quitarle los anillos y las pulseras. Tienes toda la razón. No lo había pensado de esa forma, pero sí. Es que no tienes mente de criminal como yo. No es cierto. No es cierto. Oye, pero sí está increíble ese caso. Pero increíble. Traes otro más, ¿verdad? Te traigo el caso de Teresita Baza. ¿Quieres que ya vayamos? Quería comentarte algo, a ver cómo lo ves tú. Pero mira, es que me acordé ahorita y dije, ay, esto quisiera comentarlo con Isabel. A ver qué me dices al respecto. Mira, ve, aquí está. Te voy a leer la noticia porque seguramente la viste y espero, Sí. no sé si viste el video, pero... Una mujer en Brasil llevó a su tío. Su objetivo era retirar de la cuenta del tío 17,000 reales, que es más o menos 3,000 euros, como 3,800 dólares, más o menos. Y cuando es detenida en esta situación, que ahorita te voy a explicar, ella alega que lo que pasa es que ella tiene problemas de salud mental y además tiene una hija de 14 años con necesidades especiales. Por esa razón lo hizo. Fue con su tío al banco a tratar de obtener 17,975 reales, que era la cantidad de dinero que el tío tenía en su cuenta bancaria. Hay un tema. ¿Por qué crees que la detuvieron? Por intentar llevarse un dinero de la cuenta del tío. Estaba el tío con ella. ¿Por qué? De hecho, hay video. Ay, no. Ay, sí. Llevaba al tío, ahorita te lo voy a enseñar. Llevaba al tío en una silla de ruedas. Pero el tío ya estaba. No manches. Pues sí. Y la gente notaba raro. Ella le detenía la cabeza. De repente la cabeza está y le dicen, oye, se ve muy mal. Sí, no sé qué. Y con la otra mano trataba de agarrar la pluma en la mano del tío para que firme el cuerpo. Todavía no estaba en el rigor mortis. O sea, estaba fresquecito, ¿no? Sí. No manches. Sí. Qué fuerte. No, me imagino a los del banco así como... yo cuando vi la primera vez... Está muy turbio. Sí, yo cuando vi la primera vez el video... te lo juro que pensé que era un muñeco como de látex, o sea que esto no era real. Pero mira, te lo voy a enseñar, ¿ok? Sí.
Sí, es impresionante. Ay, no. Es como, parece, Me impacta muchísimo. parece como de látex, ¿no? Y, y además, no sé, o sea, realmente en su cabeza que eso me impacta, pensó que iba a ser posible, ¿no? Hacerlo pasar como una persona viva, siendo que tenía poco tiempo de haber fallecido. Ay, no manches. Es que el tema de los cuerpos Sí, es muy impactante. me mueve mucho, ¿no? Qué fuerte porque, ajá, o sea, justo, ¿qué estaba pasando en la cabeza de esta mujer? Así como, se murió mi tío, tiene dinero, voy a llevar su cuerpo para sacar el dinero. ¿Sabes qué? Hablando de mediums que le ayudan a la policía, yo conozco a alguien, ya no, ya no lo hace, pero me comentó que alguna vez en su país ayudó varias veces a la policía. Y me dice, te voy a decir una cosa, muchas personas quieren tener el don y quienes lo tienen, la mayor parte del tiempo deseamos no tenerlo, porque cuando yo he trabajado con la policía y me traen la foto, la prenda, la cadena, etcétera, pues no es como que lo toque y vea como una película, Ujú. sino hay que concentrarse, Sí, hay que ir como, es muy desgastante. es muy desgastante y de repente no lo ves, lo experimentas. Tú Ujú. estás experimentando las sensaciones de esa persona. Cuando le están quitando la vida, sientes como tu vida se va y otras cosas horribles, pero sabes que estás ayudando. Y además no te llevas ningún crédito porque la policía no puede decir que está acudiendo contigo. Ujú. Pero quieres ayudar a una familia y es súper doloroso. Y por el otro lado, se acercan personas para decirme, oye, por eso me acuerdo del caso del tío, falleció mi tío. ¿Puedes contactarlo? Sí. ¿Qué necesitas? ¿Dónde dejó el dinero? Chispas. O sea, Claro. voy a perturbar a un fallecido para preguntarle dónde dejó el dinero y es tu tío. ¿Ese dinero no debiera ser para sus hijos? O sea, ¿por qué vienes tú a verme? Claro. ¿Ves? Y me dice, no manches, o sea, es que de verdad que los, los fallecidos, mis respetos, pero los vivos, no. No. Es que es muy... Es... Lo que pasa es que justo una de las razones por las cuales yo no hago sesiones ni contacto a propósito a los seres queridos de nadie, porque me han preguntado varias veces si hago sesiones, la cantidad de mensajes que he recibido de personas que quieren saber qué pasó con ciertos familiares y así. Yo quisiera poder hacer algo, pero es muy difícil, me explico, o sea, porque justo al momento de hacerlo, Fepo, no estás, como tú decías, no estás viendo una película, estás viviendo lo que esa persona vivió. Y es emocionalmente muy traumático. O sea, imagínate uno cargando sus propios traumas y además, ¿no? Entonces, realmente cuando la gente a mí me pregunta si tienen un don o si esto se siente así, que no sé qué, yo no les digo don justamente por eso, porque no siempre se siente así, porque sientes el dolor y no, o sea, y no solamente es lidiar con el dolor de la persona fallecida, puedes lidiar con el dolor de sus seres queridos. Sí, de la familia. Y a veces, o sea, de repente como que llega la culpa es que tienes que ayudar, tienes que hacer algo, o sea, mira a Pachita, mira el niño Fidencio, mira a todas estas personas. Y mira lo que pasó con ellos. Exactamente, entonces, y el autocuidado ante la sociedad se convierte en egoísmo, pero es que es una responsabilidad muy grande, porque son muchas cosas que están de por medio. Una cosa mal que digas vas a ser condenado y sentenciado para toda tu vida, tu reputación,
tu seguridad como persona, sobre todo que en los casos cuando uno se convierte en una figura pública, o sea, estás ante el ojo de muchas personas y ante el juicio de muchas personas. Y además, ante, por ejemplo, un caso de un crimen violento de este tipo, te equivocas con lo que dices, se va a volcar todo ese odio hacia uno. Hacia ti. Cuando uno tiene la mejor intención, sí. ¿No? Y justo hay una frase que dice, el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Sí. Entonces, por eso yo no hago sesiones espiritistas en ningún sentido, ¿no? O sea, si en el tarot algún ser querido quiere comunicarse o algo así, yo se lo comunico amablemente a la gente, le digo tu abuela, tu abuelo, tu papá, tu mamá, si es que ellos quieren entablar una comunicación, porque luego a veces los seres queridos quieren a la de ley comunicarse con sus seres queridos y luego ellos a lo mejor ya están en otra fase y los estás jalando, lo estás perturbando su descanso por tu necesidad, entonces, de tener ese cierre, por supuesto, se entiende, pero hay otras maneras como ir a terapia, ir con un tanatólogo, una tanatóloga, que son los que te ayudan a resolver estos casos de duelo y de lidiar con esta pérdida. Incluso con esta pérdida, aunque no haya un cuerpo, como en el caso de una desaparición, sí, también los tanatólogos trabajan eso. Entonces, por eso yo prefiero promover que la gente vaya a terapia, a que no es que no promueva que vayan con mediums o que se les lean las cartas, a eso me dedico, pero no es la única respuesta para todo. O sea, hay una parte que nosotros tenemos que aprender a hacernos responsables de la parte que realmente nos corresponde trabajar, ¿no? Entonces, es muy duro, me conmueve mucho a mí estas historias y yo quisiera hacer algo, pero realmente no puedo, o sea, mi estabilidad emocional no me lo permite. Sí, entonces, no es como en las películas. No es como en las películas, ¿no? Entonces, y no es tan fácil y sí como que quiero hacerle mucho énfasis a las personas que es mejor también buscar aparte otras alternativas para sanar y cerrar ciclos, ¿no? Hay una película que lo retrata de la manera más me parece a mí, más pura. Beautiful. De Alejandro González Iñárritu con Javier Bardem. Con Javier Bardem. Al principio, que dices, ¿what? ¿De qué va esta película? Que le dice acerca de su hijo y la mamá dice, no es cierto. No es cierto. Mi hijo nunca hubiera hecho eso. Bueno. Sí. Y se da la vuelta y se va. Pues ahorita vamos a hablar del caso de Teresita Baza, ¿ok? Teresita Baza nace en el año de 1929 en Dumaguete City, en Filipinas. Ah, ok. ¿Okay? Era de una familia pues acomodada. No se sabe exactamente a qué se dedicaba su mamá, pero se sabía que su papá era un abogado muy respetable ahí de la ciudad. Entonces ella pues venía de una familia con oportunidades económicas y eso le permite a ella acceder a una educación privilegiada, ¿ok? Cuando ella se gradúa en la escuela de San Lorenzo en Makati, Teresita agarra sus maletitas y se va a vivir a Estados Unidos para seguir estudiando. Ella se quería especializar en medicina, en el área de medicina. Y hay, entre los registros que encontré, unos decían que estudiaba, que era médica, porque era terapeuta en enfermedades respiratorias, pero en algunos decían que era enfermera, ¿no? Ajá. Pero bueno, se dedicaba a la medicina, pero aparte ella quería una especialidad en música. Ah, padre. Entonces ella, entre que trabajaba siendo terapeuta y todo, estaba estudiando música. Teresita era una persona que todo el tiempo estaba buscando qué hacer y muy dedicada a estudiar, muy dedicada a su práctica musical, muy dedicada también al trabajo médico, ¿no? Entonces, aparte se puso a hacer como una tesis sobre música y todo. ¡Qué bárbara! En sus tiempos libres tomaba clases de piano y aparte escribía su propio libro. ¿Okay? ¿A poco sí? Sí, era una mujeronona, siempre muy ocupadísima, ya sabes, aquí las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan y esta mujer estaba buscando su crecimiento
profesional constantemente. Esto le restaba tiempo para vida social, ¿ok? Y tenía muy pocos amigos, sobre todo porque además, pues, su familia estaba en Filipinas, ¿no? Sus padres y todo. Y tenía unos que otros amigos, siempre eran compañeros del trabajo, de la escuela de música, etcétera, etcétera, ¿ok? Aquí hay que hacer mucho énfasis porque justo además Teresita Baza, además de tener poca vida social, o sea, no era una persona que tuviera vicios, que bebiera, que fumara, se dedicaba a curar enfermedades respiratorias. Sería muy irónico que fumara, ¿no? Sí. Que sí hay, sí, existe, ¿no? Pero una persona, pues, que se cuidaba mucho, que no no era parrandera, no era de fiestas, ni nada por el estilo. Entonces, y tenía una amiga que se llamaba Ruth, Ajá. ¿ok? Y platicaba mucho con ella. Entonces, una noche ella estaba, un día, perdón, en la mañana, estaban platicando y le cuenta, ¿no? Que esa noche se iba a ver con un amigo en su casa. Había quedado, creo que a lo mejor Ruth le estaba invitando a algo y le dijo, no, ¿sabes qué? Es que tengo una cita con un amigo en mi casa, le dice, ¿no? Y se decía que tenía pareja Teresita, este amigo no era su pareja, pero pues como todos sabían que ella era una mujer muy reservada y muy seria, pues no hubo como ninguna sospecha de nada y así. Bueno, entonces como por ahí de las 8 de la noche, sus vecinos de la calle Pine Row en Chicago, Illinois, Ajá. se dan cuenta que había mucho humo en el departamento, que era en un departamento que era en donde vivía Teresita. Al principio los vecinos dijeron, ay, se le quemó la comida, algo, ¿no? Prendió mucho incienso, está ahumando. Pero de repente empezó a ver tanto humo que llamaron al conserje del edificio. Y le empezó a marcar por teléfono y nadie contestaba. Uh-huh. Hasta que llega y empieza a tocar la puerta y nadie contesta. Y pues no le queda más al conserje que llamar a los bomberos, porque el humo se empezó a hacer ya mucho más denso y se escuchaban el fuego crepitar, ¿no? Entonces llegan los bomberos, lidian con el fuego, estaba el departamento completamente en llamas y descubren el cuerpo de Teresita Baza. Pero había algo que los impactó muchísimo, que era que, para empezar, el cuerpo no estaba calcinado, todavía no había alcanzado a calcinarse, o sea, no se había quemado para nada, porque estaba debajo de una cama, la cama sí estaba en llamas, pero ella estaba abajo, completamente desnuda, uh-huh, con su ropa perfectamente doblada a un lado y con un cuchillo de carnicero clavado en el pecho. Ay, no manches. Así encontraron a Teresita Baza. ¡Sas! Sí. O sea que el criminal fue quien prendió fuego, además, porque querer tapar las evidencias. Tapar todas las evidencias. Claro. ¡Sas! Entonces, pues, revisan, ¿no? Empiezan a hacer las investigaciones, empiezan a entrevistar a los amigos, a la gente cercana a Teresita, qué había pasado. El primer sospechoso obviamente era el novio o pareja de Teresita. Para ese entonces Teresita ya tenía 47 años, era una mujer ya de 47 años. Ella aún así vivía sola, reservada, dedicada a lo suyo. Y no, o sea, por todas las evidencias que había, no hubo evidencia de que ese día la pareja o el novio o quien sea con quien tenía una relación romántica, ajá, había ido ahí. Lo único que encontraron, la única pista que encontraron fue una nota que decía conseguir boletos para A.S. Conseguir boletos para A.S. ¿Ok? Y empezaron a ver, pues, quién de los amigos, pues, tenía esas iniciales, ¿no?
Y había uno, pero no había como manera de saber o confirmar si a ese era a quien se referían. Ajá. Entonces, los detectives empiezan a investigar, ¿no? Y empiezan a decir, bueno, a sacar conjeturas, bueno, vino alguien con quien sea que se haya visto, tuvieron una cena, tuvieron ahí una conversación, tal vez algún coqueteo, él quiso tener relaciones, ¿no? La quiso forzar, ella no quiso, y la atacó, no. Eso era lo que habían concluido los policías, pero cuando les llega la nota forense, se dan cuenta que no habían registros de que Teresita haya sido violada. Habían varias puñaladas, ¿okay? En la espalda, en el abdomen y la del pecho, pero no había indicios de... Entonces eso genera ahí como más dudas en el caso que estaba pasando. Entonces como que los detectives quedaron como muy intrigados del caso, ¿no? Y no encontraron más pistas más que esa nota, ¿no? La situación se va enfriando porque por más que intentan buscar el incendio deshizo, o sea, no habían huellas, no habían marcas como de sangre que pudieran generar alguna pista o algo, ¿me explico? O sea, todo lo que se pudo haber encontrado se destruyó con el incendio. ¿Okay? Entonces pasa el tiempo y de repente uno de los departamentos de policía dicen tener alguna prueba contundente de el caso de Teresita Baza. A ver. Cuando van los detectives que estaban investigando, los policías los canalizan con una pareja. Ajá. Con la familia Ochoa, que estaban conformados por Remy Ochoa y Juan Ochoa. Remy Ochoa y Juan Ochoa. Sí, marido y mujer, ¿no? Ok. Entonces, Juan comenta que él sabe quién y cómo fue. Ah, caray. Y cómo dar con él. Ajá. ¿No? Y le dicen, ¿y cómo sabes? Y Juan contesta, porque Teresita me lo dijo a mí, personalmente. Y los detectives, y entonces le empieza a contar que tiempo después de la muerte de Teresita, a su esposa empezó a pasarle cosas. Empezó a tener un comportamiento extraño, se empezaba a sentir mal, se empezaba a disociar. Ajá. Y de repente parecía que había un momento en el que su mirada se perdía y que cuando regresaba no era la misma. Que parecía que alguien más estaba hablando por ella. Estaba alguien más en su cuerpo. Es correcto. Y quien era Teresita. Ok. Entonces cuando él notó, pues que su esposa estaba haciendo cajita. Ajá. Ok. Le empieza a hacer preguntas. Y el espíritu de Teresita empieza a hablar a través de su esposa Remy. Y le cuenta que Alan Showery, uno de sus amigos con quien trabajaba en el hospital, había abusado de su confianza. Entró a su departamento, la desnudó, le robó sus joyas y prendió todo en fuego. ¡Qué bruto! Y entonces empiezan a describir a lujo de detalle, o sea, el espíritu de Teresita empieza a describir a lujo de detalle las joyas que ella tenía. Y en particular describe un anillo que era muy llamativo, ¿ok? Que
comenta el espíritu de Teresita que además la novia de Alan lo tenía puesto en ese momento. O sea, lo estaba usando. Alan se lo había regalado a su novia después de habérselo robado. Tras a Teresita. Entonces los detectives toman nota de todo esto. Y obviamente no pueden llevar y decir... Sí, decir que por medio de una posesión se enteraron de estos detalles. Es correcto, claro. No pueden. Entonces, pero pues que Alan Showery, que es el AS basados en las iniciales, lo interrogan y le dicen, bueno, pues te tengo que interrogar, ¿no? Porque tú eras amigo de Teresita. Y concuerdan tus iniciales. Y tus iniciales concuerdan. Entonces, ¿dónde estabas la noche de el fallecimiento de Teresita? Y además, ¿sabes qué? Perdón que te interrumpa. Creo que en este caso la policía sí tomó interés porque, por ejemplo, el detalle de que había sido apuñalada, que la ropa, o sea, estaba desnuda, que la ropa estaba aparte. O sea, todos estos detalles, supongo que esos no se filtraron. La policía los tenía para poder resolver el crimen. Entonces, que una persona te diga esto fue lo que pasó con lujo de detalle y además algo que ellos no habían notado, que faltaban joyas. Es correcto. Inmediatamente la policía dijo... Pues es que ellos que van a saber que habían joyas en la casa. Claro. ¿No? O están involucrados o es real lo que nos están diciendo y como sea, hay que investigar a Alan Showery. Ok. Bueno, pues resulta y resalta que van a entrevistar a Alan y en eso él al principio niega haber ido a casa de Teresita. Dice, no, yo no fui, no. Pero pues los detectives lo notaban nervioso, lo notaban raro. Y siguieron preguntándole hasta que él dice, bueno, o sea, sí fui. O sea, sí fui, pero fui un rato, nada más. O sea, no, estuve muy poquito tiempo. Estuvimos, bebimos algo, platicamos un rato. Me pidió que reparara su televisor. Incluso fuimos a comprar cosas para reparar el televisor y todo, pero me di cuenta que no tenía mis herramientas y pues ya me fui porque vi que ya era tarde y me fui, ¿no? Y pues los policías tomando nota, ¿no? Pero ya surgió que entonces sí la viste esa noche. Entonces sí la vio esa noche. Claro. Él fue la última persona que la había visto viva, ¿ok? Porque además la hora y todo coincidía con el momento de que reportaron el incendio y todo esto, ¿no? Entonces, la cuestión es que se les ocurre entrevistar a la novia de Alan, ¿ok? Ajá. Y se dan cuenta que tenía un anillo muy llamativo. Pero entonces la empiezan a entrevistar y le empiezan a hacer preguntas y ella confirma que sí, efectivamente, él había ido a ver a Teresita Baza esa noche. Ajá. Y que no notó nada raro. Y así, pero lo único en lo que ella reaccionó como, porque de entre las preguntas que le hicieron los detectives es que él dijo que le iba a reparar su televisor. Y a la novia de Alan se quedó así como, es que él es una persona peleada con la tecnología, o sea, él no repara nada, ¿no? O sea, él no sabe reparar nada, no hay manera de que él se pueda siquiera ofrecer a reparar ninguna cosa eléctrica porque él no sabe nada de eso, o sea, se queda así como extrañada, ¿no? Así, ya me exhibiste. Sí. Y y en eso, pues los detectives le dicen, ese anillo, qué bonito. Qué bonito es. Fue un regalo de Alan. Y le dice, sí. Le dice, me lo regaló hace tanto tiempo. Es que coincide mucho con uno de los objetos perdidos de Teresita. De Teresita, ¿no? Obviamente eso se lo sacaron también porque no podían. Entonces, cuando ella sospecha, o sea, cuando ella se da cuenta de que esos anillos podían ser una posible pista para dar y también descubrir si su novio fue de una mujer, claro, ¿no? Pues ella pues coopera y les da los anillos a la policía, ¿no? Y pues para ese momento algunos familiares habían ido a ver, o sea, toda la situación de Teresita y lo llevan con los familiares, con los amigos, muestran los anillos para ver si confirman
¿no? Los pocos anillos que quedaban, ¿no? Para ver si confirman. Con los que ella tenía. Con los que le habían visto tal vez alguna vez o algo así, ¿no? Y se confirma que los anillos le pertenecían a Teresita. El problema es que nuevamente esta información fue sacada de una vidente, de una posesión o de lo que quiera, como lo quieran llamar. Entonces, no podían como pues procesarlo por eso, ¿me explico? Pero de todas maneras, él sigue siendo el principal sospechoso por las iniciales. Claro. Y porque ya había la confirmación de que él había sido la última persona que había visto con vida a Teresita Baza. Y que estuvo ahí, que además su coartada es como rara. Uh-huh. Uh-huh. Entonces le empezaron a hacer preguntas y hacer preguntas y hacer preguntas hasta que ya Alan Showery no puede más y confiesa. Confiesa que sí, efectivamente fue a casa de Teresita, que habían tomado algo, platicaron, se hizo tarde y se retiró. Sin embargo, en ese momento Alan estaba pasando por una situación económica difícil, muy difícil. Y pues él, al ver el departamento de Teresita y al ver las costumbres que también ella tenía, pues vio, ¿no? O sea, se dio cuenta que, pues además de que venía de una familia acomodada, tenía pues ciertos lujos, ciertas posibilidades, y él creyó que tal vez dentro de la casa pudiera haber dinero, pues cantidades fuertes de dinero, ¿no? Entonces, tiempo después de que se retiró, regresó al departamento de Teresita diciendo que a lo mejor que se le había olvidado algo, que si la podía dejar pasar para buscarlo. Y ella le dijo, claro, pasa. Es que es tu amigo, ¿no? Uh-huh. Confías en él. Sí. Y pues en ese momento, mientras él fingía buscar algo, cuando vio que Teresita le había dado la espalda, la apuñala. La asesina, justo la desnuda para que la gente crea que fue una violación. Deja su ropa a un lado, ¿no? Va a buscar las joyas o el dinero, empieza a registrar todo, empieza a registrar el cuarto, la casa, para ver qué tanto puede encontrar. Se da cuenta que solo habían unos cuantos dólares en la cartera de Teresita, pero que estaban ahí sus joyas, anillos, pulseras, una que otra cosa, ¿no? Entonces las agarra e incendia el departamento para borrar todas las huellas y todas las pruebas de que él fue el... Y ya tenían todo, ¿no? Aparentemente el caso está resuelto. Sin embargo, Alan se contrata un muy buen abogado y este abogado, con todo y todo, le dice, niégalo, no hay pruebas que digan, o sea, no hay nada que te incrimine, no tienen huellas tuyas, solo tienen el testimonio, una nota, pero lo peor de todo es que tienen el testimonio de una posesión, de un espíritu, y eso no es válido. De hecho, las pruebas que tuvieran que surgen de eso quedan descartadas inmediatamente. Completamente. Entonces, empezó a haber ahí una pugna, ¿no? Pero él ya tenía la confesión, no podía negar. O sea, él dio detalles que no había manera, ¿me explico? Pero sí lo peleó muy fuerte y eso hizo que de algún modo la condena fuera más reducida, ¿ok? Entonces, condenan a Alan Showery, lo declaran culpable de homicidio, de asalto a mano armada, de homicidio y de incendiar un departamento. Claro. O sea, el 23 de febrero de 1979 es declarado culpable y recibe la sentencia de 14 años por el asesinato de Teresita Baza. Y 2 condenas simultáneas de 4 a 12 años por robo a mano armada y de incendio provocado, de los cuales, de todos estos años, ajá, solo cumplió 4 en prisión. ¿En total? En total. Eso fue todo por
lo que logró hacer su abogado por él. Pues es un abogadazo. Sí. ¡Qué bárbaro! Sí. Muchos niegan la visión de Remy. Muchos dicen que lo inventó, que seguro, porque hay una cuestión que al poco tiempo del fallecimiento también de Teresita, Remy fue despedida del hospital porque ella también trabajaba. Eso es algo que no te había comentado, perdón. Los Ochoa conocían a Teresita porque ambos eran médicos. Ajá. Okay. Ellos habían dudado mucho de hablar con la policía porque creían que los iban a tirar a locos. Sin embargo, se atrevieron justo porque los dos se dedicaban al área médica y que de algún modo se le daba cierta credibilidad a su testimonio. Y había una conexión justo porque Remy trabajaba con Teresita en el mismo hospital. ¿La conocían? No eran las mejores amigas. Esta familia era filipina, los Ochoa eran filipinos también. Ah, ok. Entonces, se conocían, se topaban, tal vez uno que otro café ahí en una sala de espera o algo, ¿no? No eran las mejores, las personas más cercanas, pero la ubicaban y la conocían, ¿no? Entonces, al poco tiempo de que asesinaran a Teresita, Remy fue despedida del hospital y empezó a trabajar en otro. Entonces se piensa que a lo mejor ella escuchó que Alan Showery comentó algo del departamento, de algo de haber estado ahí, o que a lo mejor le confesó su crimen a alguien más, o no sé, y que lo habrá escuchado Remy, y que por eso se inventó toda la historia de la posesión, pues para poder dar una pista a la policía sin decir exactamente cómo lo obtuvo. Pero no me hace sentido. No tiene nada de sentido, porque si son médicos, o sea, si ella es doctora o se dedica al área de la salud, el decir eso, o su esposo decir que ella le entra el espíritu y habla y etcétera, es tremendamente más grave para el área en el que está, que el decir escuché entre pasillos esto. Claro, y eso es lo que yo digo, pues es que, o sea, si fuera así, yo no iría como, soy medium, o sea, diría, oye, es que ¿sabes qué? Escuché a fulano de tal y él es AS y no sé qué, se llama así, era amigo de Teresita y escuché que diga algo y pues vine a denunciar porque pues quiero justicia, ¿no? Para esa persona. O sea, yo no sé si sí lo hizo o no, pero escuché que dijo que se había robado unas joyas de la casa de Teresita y que la había apuñalado. O sea, o que se había robado unas joyas antes del incendio, no lo sé, entonces me parece sospechoso. Creo que eso es sido más lógico que inventar. Claro, ¿no? Imagínate tu reputación como doctor o doctora. Claro. Se va al carajo. Claro. Y era por esa razón por la que habían dudado tanto. Y otras personas dicen que se piensa que Remy había sido despedida del hospital por culpa de Alan Showery. Y que armaron todo esto para vengarse de él. Y latinar. Ajá, y es como, un momento. Y así, ¿no? Esas son las teorías que muchos dicen para desmentir la mediumnidad de Remy, o que Teresita regresó de la muerte para resolver su propio caso, que no quería que quedara impune, ¿no? O sea, creo que nos tratamos de explicar a veces muchas cosas queriendo sonar lógicos cuando suena más absurdo, ¿no? Así es. Entonces, pues ahí lo dejamos, ¿no? En tela de juicio. Y pues no sé, ¿qué te parecieron esas historias, amigo? Pues me parecieron increíbles. La de Teresita, honestamente, ya la conocía. Pero Este sí es un poquito más sonado. Es mucho más sonado. Adelante. Perdón. ¿Y ya te diste cuenta que, estos dos casos son contemporáneos? Ajá. Son entre el 77 y el 79. Sí. Y que hay anillos de por medio. Anillos y joyas de por medio. Ah, es cierto. Es cierto, no había hecho clic con eso. Sí. Wow. Justo lo que ayudó a resolver el crimen fueron los anillos. Pues hay que usar más anillos. ¿O no? ¿O no?
Oye, fíjate, yo sé que en este tema hay como es muy sonado este tema de Teresita. Obviamente está como la parte de los que dicen, no, ¿cómo crees que bla, bla, bla? Justo lo que comentabas. Pero me parece que lo lógico es llegar a ese juicio, ¿no? Si eres un doctor o doctora, no vas a tirar tu reputación a la basura. O sea, probablemente incluso si hablan tanto y mal de ti, pueden llegar un momento en que digan, ¿sabes qué? Creo que no estás cuerdo y te voy a retirar tu licencia médica. Sí, claro. Sí, era mucho más fácil. Es más, si querían incriminar a Alan, era más fácil decir que lo escucharon hablar de eso. Sí. Era, pero mucho más fácil. Claro. Y para la policía, entonces, hay un testigo que escuchó decir esto y ya no se le puede caer el caso. Exactamente. Claro. O sea, el hecho que digan que fue a través de una sesión espiritista lo complica más, ¿no? O sea, que es lo que a mí no me cuadra como de esas explicaciones lógicas, no me parecen lógicas, ya sabes. Prefiero 1000 veces, o sea, no es que prefiera, es que suena más contundente, suena más creíble, al menos para mí, ¿no? Que sí, o sea, pues sobre todo porque además, si sabemos que Teresita era una persona muy reservada, muy correcta, ella quería que supieran la verdad de su historia. Claro. ¿No? Claro. Yo creo que yo haría lo mismo, yo regresaría y buscaría todos los mediums posibles para comunicarme y decir, oye, las cosas fueron así, ¿no? Justo de eso quería hablar contigo. Uh-huh. A ver, porque en estos dos casos creo que lo ejemplifican de una manera muy clara. Y también porque en uno de los casos que van a ver más adelante, uh-huh. Perdón por el spoiler, pues me fue. En este caso del Zodíaco, uh-huh. Se volvió así, no sabían quién era el criminal, uh-huh. No sabían la identidad del Zodíaco, pero se había vuelto, digamos, la noticia viral, uh-huh. En Estados Unidos, sobre todo en esa zona donde estaba atacando, porque pues estaban las cartas que mandaba a los periódicos, uh-huh. Etcétera, y la policía estaba como loca porque no tenían pero nada, uh-huh. Y estaba amenazando que iba a continuar haciendo estos crímenes. Entonces habían personas que hablaban a la policía y hablaban a la policía y hablaban a la policía y decían, yo sé quién es el Zodíaco, es mi cuñado, él es malo, él siempre anda con armas y amenazó a mi hermana de que la va. Sí, señora. Colgaban otra llamada. Yo sé quién es el Zodíaco. ¿Quién es el Zodíaco? Soy yo. O sea, eso. Claro. Y la gente que reportaba porque estaba ocurriendo un crimen y de repente llegaban y ¿qué pasó, no? Y la señora ahí golpeada así. Es que me golpeó mi marido. Mi marido es el Zodíaco. Uh-huh. Porque todos estaban con esto encima. Imagínate lo que hemos permitido en la sociedad, uh-huh. Donde no respetamos ni siquiera el dolor ajeno, uh-huh. Y no le permitimos a la policía que pueda llevar a cabo su trabajo. Claro. No le creen a la mamá de que su hija, uh-huh. Está en peligro. No le creen porque van muchas personas a reportar cualquier cosa que hacen sus hijos. Cualquier uh-huh. cosa que hacen, van a reportar. Entonces la policía ya no se puede dar como que el lujo de sentarse a escuchar a una persona y definir si está diciendo o no la verdad. Claro. ¿Cierto? Sí. Y por otra parte, no sé dónde está mi familiar. No sé qué le pasó, pero intuyo algo malo. ¿Con quién acudo? Digamos que quiero acudir con un medium. ¿Sabes cuántas personas van a decir, ven conmigo? Uf, un montón. Deposítame en esta cuenta. Sí, claro. Y van a prender velas y van a empezar a decir lo que sea, uh-huh. Con tal de obtener les vale pepino, el dolor, sí. De las otras personas. No les importa con tal de obtener un beneficio. Y entonces esa persona le va a decir, es que ya me dijo el medium tal cosa. Te voy a decir algo. Cuando yo estaba estudiando cinematografía, había un muchacho que desde que sacó su primer cortometraje, todavía ni siquiera acaba de estudiar, estrena su cortometraje y
todos fue así como que ¡wow! La idea, o sea, el concepto creativo, la edición, porque en ese momento cuando eres estudiante, pues tú tienes que escribir, dirigir, editar, fotografiar, etcétera, ¿no? Hacerla de todo. Increíble, impresionante. Y entonces va a hacer su siguiente cortometraje. Hay un actor que ahora es famoso, en aquel entonces él estudiaba en la ENAT, Escuela Nacional de Arte Teatral. Yo ahí lo conocí. No voy a decir su nombre porque, pues, con muchísimo respeto. Y la verdad es que él me... hace muchísimo tiempo que no tengo contacto con él, pero me caía muy bien. Dice, voy a hacer mi siguiente cortometraje. Pues muchos actores y actrices que están estudiando querían participar. Hace un casting ahí mismo en la escuela y este chico lo contrata como su actor principal. Bueno, lo contrata sin pago, pero así. Y se van a, si no me equivoco, a Mazunte a hacer el cortometraje, porque todo ocurría en una playa. Terminan un día de rodaje y entonces, creo que era el final del rodaje del cortometraje, se meten al mar para celebrar, habían estado tomando cerveza y de repente ya no pudo regresar, las olas ya no lo dejaron regresar y lo vieron, aunque lo intentaron, era más peligroso entrar. Y lo vieron como poco a poco se fue alejando hasta que lo dejaron de ver. Obviamente las familias, porque nunca retornó el cuerpo. Ay, no, qué fuerte. Entonces obviamente la familia, pues, estaban como locos. Claro. Tratando de obtener respuestas. Y hubo algo que, híjole, que yo dije, no, esto no está bien. Fueron las personas que formaban parte del crew y del cast, actores, actrices, amigos, etcétera, y ellos sentían, o más bien querían creer, que él seguía vivo. Y fueron con una medium, la cual les dijo, le contaron, canalizó supuestamente y les dijo que estaba vivo, que había llegado a una isla o a otra playa y estaba vivo. Pues no. Obviamente no. Y eso causó más dolor. Porque estira ese proceso. ¿Me entiendes? Entonces, es ahí un tema donde creo que la sociedad, o sea, nosotros, nosotras, o sea, todos en general, tenemos que ser como que muy centrados con nuestras emociones y pensamientos para no entorpecer, por ejemplo, la labor de la policía o de las personas que sí son mediums de verdad y que deciden, en contra de todas sus emociones, ayudar. Tenemos que respetar muchísimo eso y no simplemente tratar de llamar la atención diciendo a mí me atacó el zodiaco o yo soy medium. Claro. ¿Cierto? Sí. O sea, hay que ser muy responsables con lo que vamos a decir, sobre todo cuando se trata de una cuestión tan delicada como, pues, resolver el asesinato de alguien, ¿no? O sea, hay que tener mucho cuidado, ser muy honestos y ser cooperativos con lo que sabes, pero justo que tu honestidad te lleve a realmente aportar en algo. Claro. ¿No? Y si no estás seguro de lo que estás diciendo, coméntalo desde ahí. No estoy seguro o segura de lo que estoy diciendo, pero creo esto y esto y esto, o siento esto y esto, pero aclarar que es desde tu sentir, desde tu manera de ver las cosas. ¿Me explico? Porque una cosa es la realidad y la realidad como la perciben los demás, y otra cosa es la realidad como tú la percibes. Entonces, por eso yo te digo, no hago este tipo de cosas. Digo, varias personas me han comentado sí. No para resolver cosas ni casos, pero sí que quieren contactar y yo no me ofrezco a eso. O sea, siento que eso sería lucrar con el dolor de la gente. También mi síndrome del impostor me pesa mucho, ¿no? Me genera toda esta situación. Pero al mismo tiempo, como yo sí sé lo que es una pérdida y lo que duele, no puedo jugar con eso, Fepo. No puedo. No. O sea, y aunque sé que lo que yo estoy diciendo, estoy siendo honesta y estoy hablando desde el corazón y desde
la empatía y desde el no hacer daño, no puedo jugar a tener la verdad absoluta. Claro. ¿Me explico? Entonces me cuesta mucho trabajo y lo comento, ¿no? El autocuidado no es egoísmo. O sea, se podrá ver como eso, pero no es egoísmo. Es para que yo también tengo derecho a vivir una vida. Y todas las personas que tenemos los canales, ¿no?, encendidos, tenemos derecho de vivir una vida, tenemos derecho de no estar todo el tiempo al servicio. ¿Me explico? También tenemos familia, también tenemos gente a nuestro alrededor que queremos estar bien con ellos y para con ellos, y que al mismo tiempo que nuestra familia nos quiere ver bien. O sea, imagínate lo difícil que es para tu familia, tus seres queridos, verte triste, verte deprimido, ¿no? Imagínate en mi caso también, ¿no? O sea, Jorge a veces se tiene que chutar mis momentos de depresión, mis momentos de ansiedad y todo, y eso es un trabajo para todos los que se involucran con quien está teniendo estos canales, ¿no? Entonces sí es muy importante también desarrollar esa empatía hacia la otra persona, no el de estás para servir, porque no, o sea... No. Sí, es una idea bien... explotadora, es una normalización de la explotación, horrible, ¿no? O sea, y justamente en su momento, en el evento de Spotify, Pau Rebollo dijo a una persona que estaba preguntando si tenía un don, un canal, y ella y que él no lo quería, no estaba seguro si lo quería abrir o no, porque tenía miedo, y ella le dijo, no le debes nada a nadie, no le debes nada a nadie. Si tú no lo quieres, lo cierras, lo cancelas, lo bloqueas y punto. Lo ignoras, ¿no? Lo ignoras, sigues con tu vida hasta que se bloquea, se cierra el tercer ojo, ¿no? Si tú quieres, lo puedes cerrar, porque tienes derecho de vivir tu vida como tú la quieras vivir. Claro, ¿no? Claro. Entonces, y creo que y yo me quedo con eso, ¿no? O sea, entonces creo que sí es muy importante como tomar en cuenta todos estos claroscuros. Te digo, la vida no es blanco y negro, está llena de matices, ¿no? La vida nos regaló colores para poder apreciarla mejor, entonces creo que hay que verlo también desde esa perspectiva todo esto, ¿no? Amiga, yo cada vez que platicamos ante las cámaras y fuera de cámaras, yo cada vez te quiero más y te respeto más. Qué bárbara, qué bárbara. Te agradezco muchísimo. Ha sido muy, muy, muy interesante, muy interesante. Y antes de que nos despidamos, de que nos digas tus redes sociales y plataformas, quiero invitar a la gente a que, por favor, si no se han suscrito, se suscriban, que es gratis en donde quiera que estén escuchando o viendo este podcast. También, si le dejan por ahí su corazoncito o rankean el podcast, dejan un comentario. Recuerden siempre con mucho respeto, porque a veces se hacen discusiones en los comentarios. Entonces, mejor con respeto para que podamos tener una mejor conversación. Yo se los agradezco muchísimo. Y ahora sí, ¿cuáles son tus redes sociales y plataformas? Estoy como Isabel Pino Flores en Facebook, Instagram y TikTok. Vayan a darle amor a la de Facebook, por favor. Y muchas gracias, amigo, por abrirme este espacio nuevamente. No, hombre, gracias a ti, de verdad. Yo soy su amigo Fepo y nos vemos la próxima semana para adentrarnos en la mente de uno o varios criminales.